tal amigos? Buenas tardes, soy Luis Manuel Sandoval Ramos y nos encontramos el día de hoy en el Instituto Nacional de Capacitación Jurídica y Juicios Orales, presidido por el maestro Gerardo Bárcenas, quien en su ausencia tengo yo el honor de hacer la presentación de nuestra amiga y terapeuta, la licenciada Claudia Garrido Escartín. La licenciada Claudia Garrido Escartín es una terapeuta especialista en biodescodificación emocional, cuyo tema hoy es Aprendamos a sanar desde tus emociones. Ella tiene 12 años de experiencia en el tema y basta decirlo, o está de sobra decirlo, pero tiene la capacidad para poder estar aquí con nosotros y compartir su conocimiento. El día de hoy, el tema, la biodescodificación emocional, que es un tratamiento por el cual las personas pueden tratar eventos previos a nuestra actual realidad, tales como la depresión o la ansiedad. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que los conocimientos sean compartidos a todos nosotros y sean bien recibidos. Bienvenida y dejo el micrófono y el audio en sus manos. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos, a las personas que nos están viendo por la transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Como lo decía nuestro compañero, bueno, mi nombre es Claudia Garrido. Yo tengo 12 años ya en el tema de las terapias, Dios, los cohetes. Les vamos a pedir de favor que cualquier intervención que tengamos al final de la plática, de la conferencia, que quieran participar con alguna duda, alguna pregunta, hablemos fuerte porque pues está transmitiendo por el celular, entonces para que se puedan escuchar sus participaciones. Y bueno, pues como les decía, tengo 12 años ya trabajando en el tema de las terapias como terapeuta. Hace muchos años inicié con terapias físicas. Entonces en el camino y en el transcurso, en el trayecto del tiempo, pues me doy cuenta que muchas cuestiones que el cuerpo refleja, que se manifiesta como enfermedad, o quizás no como enfermedad, pero como un malestar, como un dolor, como una contractura, como alguna afección en algún órgano, porque bueno, las enfermedades, para que un órgano o un ser humano, un organismo vivo esté enfermo, hay muchos matices, ¿no? Puedes empezar con una afección sencilla hasta que se convierta en una enfermedad grave. Entonces, pues me doy cuenta que muchas de las afecciones físicas pues son realmente una somatización. El cuerpo nos está hablando, nos está queriendo decir algo a través de ese malestar físico. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Pues un tema emocional, finalmente, ¿no? Las emociones, pues las emociones afectan a toda nuestra vida, afectan desde nuestro estado de ánimo hasta nuestro estado físico. Los seres humanos tenemos diferentes planos de existencia. Estamos aquí con lo que convivimos, con lo que interactuamos, lo que vemos de otros seres humanos. Lo que es tangible es la materia, es el cuerpo físico. Pero también existen otros planos u otros cuerpos, que son el cuerpo mental o la psique, que bueno, en psicología psique significa alma, ¿no? A veces no sabemos, pensamos que la psique tiene que ver con el cerebro, con la mente, con problemas mentales, pero no, es el alma, la psique es el alma. Entonces estos planos también existen energéticos. Nosotros, nuestras emociones afectan a nuestra energía corporal. Nuestro cuerpo físico, ya decían los chinos hace miles de años, pues estudiaban la medicina china, la medicina tradicional china, y ellos hablaban y sabían de esto perfecto, que el cuerpo tiene una corriente eléctrica, tiene electricidad. Nuestro cuerpo emite campo electromagnético. Cuando nosotros tenemos alguna emoción que está bloqueando o alguna emoción que está interfiriendo con ese campo electromagnético, se refleja en ese cuerpo energético, pero también se refleja en el cuerpo físico. Entonces de ahí es que pues empecé yo a practicar y a estudiar un poquito más, adentrarme en todo este mundo de las emociones, porque a veces, y sobre todo por un tema cultural, en México, en estos países de Latinoamérica, no está tan abierto ese tema, ¿no? Como que es más de filosofías y de culturas orientales, como la china, como la hindú. Entonces, ya se está abriendo cada vez más y pues a mí me llama mucho la atención todo ese tema.
empecé a estudiar neurobiología del comportamiento humano, porque también yo decía, bueno, está muy padre esto que me dices, que las emociones y que la energía y que si el chi, que si, ¿no? Está muy padre, me encanta, me llama mucho, pero ¿cómo? O sea, explícame, dime realmente cómo es que funciona a nivel orgánico, o sea, cómo se mide, cómo la ciencia positivista, que es esta corriente científica que nos habla de mediciones, de investigaciones longitudinal, transversal, todo eso, ¿cómo lo explica? ¿No? O sea, quiero saber. Entonces, pues me meto a estudiar este tema de la neurobiología del comportamiento humano para saber, pues, en dónde están las emociones en nuestro cerebro y cómo es que una emoción puede enfermar a mi hígado, cómo es que una emoción puede provocar que me dé un cáncer, ¿no? Entonces, pues ya me meto a estudiar todos estos temas que son súper apasionantes y actualmente estoy estudiando la carrera de psicología clínica porque pues también me encanta entender el funcionamiento de nuestra mente, de nuestro comportamiento, por qué actuamos como actuamos y obviamente pues yo soy mi primer sujeto de estudio porque, bueno, pues en lo personal yo he trabajado casi toda mi vida con temas de depresión y de ansiedad. Fui diagnosticada en algún momento con depresión y con ansiedad generalizada, también por el tema de la experiencia vital, ¿no? De las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que pues la vida no es fácil tampoco y tiene muchos retos y tiene muchas cuestiones. Entonces, pues yo como para entender todo esto y empezando para trabajarlo en mí, pues me meto a estudiar todo este tema. Y realmente es que nunca me mediqué, nunca me... adelante, bienvenida. Gracias, con permiso. Sí, nada más ahí, justo. Está bien. Entonces, la verdad es que nunca me mediqué. Tuve ataques de pánico, tuve ataques de... Una vez me dio un ataque de claustrofobia, que dije, Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo es de poderoso realmente que nos puede llevar a transformar, ¿no? La realidad, pues a transversarla de esta manera? Pero nunca me mediqué porque dije, bueno, no quiero ponerme un curita, no quiero tapar como los síntomas, sino pues quiero llegar a la raíz. Entonces me metí a estudiar todos estos temas. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, hablando de la biodescodificación emocional, qué es, cómo se come, para qué sirve, si funciona, no funciona, realmente es algo serio, es algo científico, o es una fumada, no es, pero no. Es relativamente nueva la biodescodificación, tiene pocos años, más o menos se empezó a investigar, adelante, bienvenido. Se empezó a investigar en la década de los 70s por el doctor Hammer. Él era un doctor que sufrió la muerte de un hijo. Entonces, cuando sucede esto en su vida, que muere su hijo, él desarrolla un cáncer de testículo y su esposa desarrolla un cáncer de seno, de mama. Entonces el doctor pues se le hizo como curioso esta coincidencia, ¿no? Porque ambos con cáncer y además en los órganos reproductivos, en los órganos que tienen que ver con la reproducción, con la creación de un nuevo ser. Y pues sí, se metió muy fuerte a investigar todo el tema. Él trabajó muchos años también en un departamento de oncología, en donde reafirmó todos estos casos de cáncer. Él se enfocó mucho al cáncer porque pues era lo que él reflejó. Entonces ahí pues se da cuenta de que pues tiene mucho que ver las emociones con la enfermedad. Él llamaba el punto de Hammer a este punto específico en el cerebro que se activa con una emoción específica y que va a dañar o va a mandar señales a un órgano en específico. Así pues, yo no me voy a meter tanto en enfermedades como el cáncer y cosas así. Sí les voy a dar una semblanza para que se entienda un poquito más, pero realmente yo no soy médico, entonces a mí no me interesa tanto el tema de las enfermedades como tal, pero sí del comportamiento, sí del tema del estrés y de la ansiedad, que además, pues ahorita en estas fechas, en estos tiempos que estamos viviendo, se está dando muchísimo. No sé si ustedes mismos estén o hayan pasado por alguna situación de un estrés tan fuerte, de un tema tan fuerte, de una situación que los haya llevado quizás a una situación en la que empezaron a tener pues descompensaciones
o empezaron a tener esta situación de a lo mejor inicios de depresión, o a lo mejor alguna persona cercana a ustedes. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces este doctor se da cuenta de la coincidencia o de la relación que existe con las emociones y con las enfermedades. La biodescodificación nos habla de temas que vivimos a lo largo de nuestra experiencia vital, como estos, como la pérdida. Las pérdidas de un ser querido, las pérdidas pueden ser también de un trabajo, las pérdidas de una pareja, la pérdida, podemos estar perdiendo muchas cosas constantemente, la pérdida de la juventud, de la vitalidad, ¿no? De la belleza. Las mujeres en Occidente, bueno, en Occidente y en Oriente, en todo, realmente esto es algo que es muy marcado, ¿no? Las mujeres tenemos una presión por vernos bien, por permanecer como jóvenes, por permanecer bonitas, o sea, es como estos estándares de belleza que se han ido transformando a lo largo de la historia y del tiempo y que sí varían mucho de cultura a cultura, pero siempre está ahí presente. Entonces, cuando nosotras como mujeres empezamos a tener esa pérdida, que a los hombres creo que también ya les está pegando un poco, por lo que veo de repente que también los hombres ya se hacen cosas y digo, y está padre, ¿no? También creo que es parte del amor propio, pero a lo que voy es que hasta dónde nos puede llegar a afectar ese tema, ¿no? Entonces, todas estas pérdidas y todos estos duelos que vivimos, pues nos van a marcar, nos van a dejar una huella emocional en la memoria a largo plazo. También nos habla la biodescodificación de un tema que viene de transgeneracional, de nuestros ancestros, de la gente que está arriba de nosotros en nuestro linaje. Ya esto está muy comprobado por los genetistas, hablan de la epigenética. No sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez sobre este término, la epigenética. ¿Nadie de ustedes lo conoce? ¿No? Bueno, la epigenética no es más que esta condición que sufren los genes de un ser humano, que sufre la información en el ADN de un ser humano por las circunstancias que éste mismo vive a lo largo de su vida. Es decir, nosotros traemos una información genética, una carga genética de nuestros padres, de nuestros abuelos. Más o menos se transfiere esta información de 2 generaciones. Va transfiriéndose o va pasando cada 2 generaciones. Entonces, ¿de qué habla la epigenética? Bueno, pues de que se transforman los genes, que se transforma esta información. Es decir, si algún antepasado mío vivió problemas de alcoholismo, yo puedo traer esa carga genética. Yo pudiera en algún momento de mi vida, por alguna circunstancia, pues desarrollar este patrón de comportamiento y tener algún problema de adicción, y si no de adicción, pues de abuso, ¿no? De abuso del alcohol. Pero ¿qué pasa? Que la genética no es como una regla, sería algo simplista decir, sería algo simplista pensar que, bueno, los genes son los responsables de todo, ¿no? Que son los responsables del 100% de mis enfermedades y de mis patrones de conducta, porque eso no es real. ¿Por qué? Porque existe otro patrón, o existe otro factor u otro elemento, que es el entorno. Todo lo que yo vivo a lo largo de mi vida también va a afectar a mis genes y los puede transformar. Si yo, por ejemplo, que traigo esta carga genética del alcoholismo, o a lo mejor de un cáncer, por hablar de algo más pues común, ¿no? Que nos da un poquito más de temor, que decimos, ay, híjole, es que si mi mamá tuvo cáncer, pues es muy probable que yo tenga cáncer. O sea, sí tenemos esa carga genética, mas sin embargo, si yo tengo un estilo de vida saludable, si tengo hábitos de vida saludables, si tengo una dieta en la cual yo me informo, que sé que si llevo una dieta alcalina, voy a evitar que esas células cancerígenas se desarrollen, porque de eso vamos a hablar más adelante. Pero la biodescodificación habla del terreno. El terreno es nuestro organismo. Si nosotros tenemos un terreno propicio para que un virus pueda desarrollarse o una enfermedad pueda prender el foquito y desarrollarse, entonces pues es muy probable que suceda. Sin embargo, yo puedo evitarlo con mis hábitos de vida, con todas estas cosas. Entonces, bueno, de esto también nos habla la biodescodificación, nos habla del periodo perigesto. Esto es bien interesante porque cuando un bebé está en el vientre de la mamá,
puede estar captando o puede estar teniendo algunas cuestiones que la mamá está viviendo en ese momento y desarrollar después cuando nace, a lo largo de su vida, algunas conductas que no sabemos por qué suceden y resulta que la mamá a lo mejor está viviendo una situación complicada, de que a lo mejor el marido la dejó o la pareja la golpeaba, sufría esa mujer de alguna agresión y todas esas emociones que ella está sintiendo las está transmitiendo al feto o alguna vivencia lo está transmitiendo al bebé. Entonces, este bebé va a nacer con esta predisposición de algunas conductas. Ahora, les hablaba del tema de la huella emocional. ¿Cómo funciona la huella emocional? Bueno, nosotros tenemos algo que se llama memoria de largo plazo. Para que la memoria de largo plazo funcione, o todos los componentes que tiene la memoria de largo plazo, son tres tipos de conocimiento. Es el conocimiento semántico, el conocimiento procedimental y el episódico. Les voy a dar como ejemplos porque a veces platicándolo con ejemplos es como más fácil de entender las cosas. ¿Qué es el conocimiento semántico? Bueno, ahorita, por ejemplo, que estamos en esta plática, que les estoy yo contando todo este tema, están ustedes adquiriendo un conocimiento semántico, un conocimiento que tiene que ver con la teoría, con algunos términos, terminología, con algunos conceptos, todo lo que es teórico es el conocimiento semántico. Después, ¿qué sucede? Que el conocimiento procedimental es algo que, como lo dice su nombre, es para proceder, procedemos a hacer, a llevar a cabo. Si ahorita fuera una clase de medicina, por ejemplo, y estuviera yo diciéndoles, no, bueno, pues, para abrir, para diseccionar este cuerpo, tenemos que, o estas son las partes del cuerpo, los músculos, la piel, los huesos, estas son la parte anatómica, todo este rollo. Cuando yo procedo a enseñarles cómo se abre o disecciona y ya les enseño, miren, pues con este bisturí, este es el bisturí, esta es la herramienta que vamos a utilizar para abrir el cuerpo, ¿no? Y se va a abrir con una apertura longitudinal del cuello al ombligo y después vamos a proceder a abrir cada capa de piel. Ese es el conocimiento procedimental. El conocimiento episódico tiene que ver con el entorno, con el contexto en el cual nosotros estamos viviendo y aprendiendo algo, o estamos simplemente experimentando algo. Entonces, si ahorita nosotros estamos teniendo esta plática, a lo mejor para alguno de ustedes se le va a quedar grabado el tono de mi voz, o a lo mejor a alguno de ustedes se le va a quedar grabado, traía un suéter rojo, con un pantalón no sé qué, o a lo mejor se les va a quedar grabado el compañero de al lado, si olía rico, si olía café, ¿no? Ese tipo de cosas que además son como a niveles muy profundos porque no estamos siendo tan conscientes de ellas, simplemente nuestro cuerpo, todos nuestros sentidos están captando cosas todo el tiempo, ¿no? Todos estos estímulos. Pues ese conocimiento habla del conocimiento episódico, del contexto que estamos viviendo. Pero entonces, todo está muy bien ahí, pero ¿qué pasa si la experiencia que estamos teniendo es traumática? Si la experiencia que estamos teniendo, además de todos estos elementos que les estoy platicando, tiene un elemento de una emoción muy fuerte, muy chocante, ¿no? Que sea, a lo mejor, si estuviéramos en México, en un edificio que mide no sé, 50 pisos, y estuviéramos en el piso 49 y empieza a temblar, o sea, ¿cuál sería nuestra sensación? ¿No? Sería mucho miedo, sería a lo mejor ganas de correr. Ahorita vamos también a hablar de eso, de los estímulos y de nuestras reacciones y cómo podemos autocontrolarnos. Pero lo primero que se va a activar en nuestra psique y en nuestro cuerpo, en todo nuestro sistema, va a ser el huir o atacar, ¿no? Va a ser esto que le llaman el sistema simpático, que de simpático pues no tiene nada porque nos genera mucho estrés, el sistema simpático es el que nos va a llevar a reaccionar para huir o atacar alguna cuestión o algún evento muy traumático. Entonces, cuando nosotros a lo largo de nuestra vida, o incluso, como les platicaba,
cuando somos pequeñitos o cuando estamos desde el vientre de nuestra mamá, si nuestra mamá está viviendo un evento así muy traumático, pues se cree, dice la biodescodificación emocional o la nueva medicina germánica, que es la que estudia la biodescodificación emocional, dice o plantea que a esto se le llama una impronta. ¿Por qué? Porque pues un bebé va a nacer, a lo mejor cuando escuche un ruido muy fuerte que tenga que ver con el evento que vivió su madre en un momento dado que le causó a ella terror, ese bebé va a nacer con esa impronta. Cuando él escuche o relacione, o sea, su psique nuestra psique funciona por medio de asociaciones. Entonces, cuando ese bebé o ese ser humano chiquito, un niño y vaya creciendo, escuche ese ruido, va a relacionarlo y no va a saber ni por qué, va a sentir miedo. Va a sentir miedo y se van a activar en él todos estos mecanismos de huida y ataque. Entonces, a eso ya no es un trauma, porque ni siquiera es algo que ese ser vivió en carne propia. Eso es una impronta, porque es algo que vivió desde que estaba en el vientre de la mamá. Entonces, eso también se puede trabajar. Ahora, algo que también quiero platicarles y quiero como que quede muy claro, que no quiero, o sea, para mí, Claudia, es importante no caer en un como concepto muy simplista o muy mágico, de que no, pues sabes qué, o sea, esto lo cura todo y se te va a borrar casi que el cassette y vas a poder reprogramar, porque eso, la verdad es que está muy cañón. O sea, tenemos cosas de nuestros antepasados o improntas desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, o cosas que vivimos de muy chicos, que quizás las tengamos ahí siempre, pero ¿qué es lo que podemos hacer? Sí podemos gestionarlas de diferente manera. También el tema de estar como reviviendo y reviviendo cosas del pasado, creo que no es tan necesario. Creo que es importante entender nuestra historia. ¿Por qué? Porque quien entiende su historia puede transformarla. Quien conoce su historia tiene ese entendimiento para poder tener también un punto de partida de un autoconocimiento, de decir, ok, entiendo por qué me está pasando esto, o entiendo por qué tengo este patrón o esta conducta tan automática. Ahora lo entiendo, pero ¿de qué me sirve saber de dónde viene? O si fue cuando estaba embarazada mi mamá, o si fue porque sufrí de una herida de abandono cuando era niño, etcétera, ¿no? O sea, si no lo puedo trabajar aquí y ahora, de adulto, y hacerme cargo aquí y ahora de lo que me sucede, entonces pues voy a estar años y años y años en el mismo punto de, no, pues es que yo, pobre de mí, es que sufrí porque de niño me abandonó mi mamá, ¿no? Entonces eso es algo que también me gusta como comentarles, porque eso lo trabajo mucho yo también en terapia con toda la gente, ¿no?, que va ahí al consultorio. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga alguna duda hasta aquí. ¿No? ¿Ninguna? Sí, yo tengo una duda. A ver. Si estás fuerte. Hablando que... ¿Sí me escuchas? Sí, ¿Me escuchas? sí, yo sí. Lo que pasa es que ya ves que está en el... Entonces hay que hablar un poquito fuerte, por favor. Gracias. Esta es una condición general, ¿no? ¿Cuál? Porque esta de que los daños emocionales que padecemos, o las improntas, como lo mencionas, todos tenemos improntas. Ajá. Agradables o desagradables. Exacto. El tema aquí es, ¿qué sucede cuando no sabes cómo hacer para retroceder o cambiar esa impronta por algo menos traumático, por decirlo de una manera? ¿Es posible? Sí, o sea, es posible. es posible que puedas, porque obviamente yo conozco muchas amigas que son las que generalmente expresan sus emociones, que dicen, es que estoy deprimida y ni siquiera sé por qué. Y voy al psiquiatra inclusive y tomo medicamento y no me recupero. Entonces podrías pensar que esta medicina germánica lo arregla. Sí, sí ayuda mucho. Sí ayuda mucho, pero como les decía, no es magia, es un trabajo casi que de todos los días. Cuando iniciamos la plática les decía que yo estoy, y generalmente toda la gente o la mayor parte de la gente que se dedica a dar terapias o se dedica a la consejería o estudia estos temas como de salud, generalmente es porque ellos mismos traen un tema, ¿no? El tema, por ejemplo, de la depresión es algo que yo he trabajado
o sea, desde que era niña, yo me acuerdo que me despertaba para ir a la escuela y sentía como una presión en el pecho, ¿no? Y de niño pues no sabes qué onda, o sea, era como, o sea, y era ansiedad. Y digo, yo ya he hecho mi chamba y ya sé como que de dónde viene y todo eso, pero te puedo decir que es algo que, o sea, en cualquier momento llega. No es algo que yo te diga, les mentiría, y a mí, o sea, la verdad es que no me gusta vender cuentos así, ¿no? O sea, yo sí, me gusta ser como muy realista y les mentiría si dijera, es que ya te sanaste y ya estás como, no, o sea, la diferencia es que cuando tú tienes un tema así, es que y trabajas en ese tema y conoces, haces un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo muy profundo. Ahorita también les voy a platicar de la sombra, ¿no? Que habla un psicólogo ahí medio hippie, pero está interesante su teoría. Cuando hacemos un trabajo de sombra, pues es un trabajo de casi que de por vida. Entonces no es como que de la noche a la mañana y ya, sí transformas muchas cosas y aprendes a transformar y a darle un resignificado a las cosas que suceden afuera. Porque ¿qué es la realidad, muchachos? A ver, díganme alguien de ustedes, ¿qué es la realidad para ustedes? Pues el presente, ¿no? La realidad es ahora, es el hoy, lo que vives ahorita. Pero, por ejemplo, esto que estamos viviendo aquí, que es todos los que estamos nosotros, Lo que te ¿creen que es la misma realidad para ti? Para ti? Lo que uno crea. Sí, lo que O sea, la realidad, ajá. No, la realidad yo creo que es muy diferente para cada uno, por el ambiente, por cómo interpretamos lo que estamos oyendo. De hecho, el hecho de estar aquí tiene una interpretación para cada uno muy diferente. Entonces son realidades muy diferentes para cada uno de nosotros. Es subjetiva, ¿no? Exactamente. La realidad no es más que un relato. Son relatos. Todo el tiempo nos estamos contando cosas. A lo mejor algunos de ustedes están, de repente, ¡pum!, ya se desconectaron porque el cerebro también tiene sus sesgos, ¿no? El hecho también de que siempre pensemos en fatalidades es un sesgo que además es como bien natural, es como una herramienta que tiene nuestro cerebro de supervivencia. Tendemos a ver como las cosas mucho más grandes y sobre todo a fijarnos como en las catástrofes más que en lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrevivir, por eso se prepara y tenemos esos sesgos. Pero a lo mejor ahorita alguno de ustedes ya está como por acá pensando en lo que va a hacer después de la conferencia, o a lo mejor alguna de ustedes está así como de, ay, pinche vieja chichona, no necesito operar, ¿no? O a lo mejor alguien está, ay, güey, ya me dio frío porque está la ventana abierta, ¿no? O sea, cada quien trae su rollo y cada quien trae su realidad. Entonces la realidad no es más que eso, es un tema subjetivo. ¿Qué es el sujeto? ¿Qué es ser sujeto? A ver, díganme para ustedes, ¿qué es ser sujeto? Pues, la víctima, ¿no? O sea, la persona que hace el creador de la circunstancia, podría ser. Ajá, podríamos decir, bueno, sujeto es una palabra ambivalente porque puede ser aquel que realiza la acción, ¿no? Pero ¿qué otra connotación podrían darle a sujeto? ¿Qué les suena la palabra como tal? A ver, pues sujeto es que está sujeto, ¿no? Que está atado, que está agarrado. ¿Y saben a qué estamos atados y a qué estamos agarrados y de qué estamos sujetos? De todo nuestro contexto cultural, de la educación que tuvimos, de nuestros padres, ajá. Entonces, por eso a eso se le llama subjetivización. Entonces, pues toda la realidad está sujeta a esa subjetivización. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, es que sí, es un trabajo, sí se puede trabajar y se puede tener muchos avances. La diferencia va a ser en que a lo mejor, bueno, a mí ya no me dan ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? Un ataque de pánico, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, pero es una cosa espantosa porque realmente es algo que tu organismo está reaccionando y que es, o sea, estás con un miedo que dices, es que ya me voy a morir. O sea, me voy a morir y quieres como que salir corriendo, gritando y empiezas a temblar. O sea, tu cuerpo reacciona fisiológicamente, tienes un montón de síntomas. Empiezas a sudar, puedes terminar en llanto. O sea, está muy, muy fuerte un ataque de pánico. A mí ya no me dan ataques de pánico, ¿no? O sea, eso como que ya lo trascendí. Pero de repente tengo recaídas en las que, porque además también es cierto, o sea, sí, la realidad son relatos y es muy subjetiva y todo.
Pero también no podemos negar que hay situaciones que pues sí estamos viviendo dramáticas, ¿no? El hecho de que a lo mejor pierdas tu trabajo o que alguien de tu familia le dio el bicho y pues está grave o gente que se murió y además todo lo que ha habido en torno a esta enfermedad que ha sido como, no sé si muy mediático, tampoco voy a entrar en esos temas pues, pero creo que sí ha sido una campaña de muchísimo pánico que se ha hecho así como disperso y creo que eso ha enfermado más que el bicho, ¿no? Como tal. Entonces, o sea, eso también es real, no podemos negar que eso no suceda y que eso no me va a afectar, pero la diferencia es cómo lo manejamos. El tiempo que dura a lo mejor una crisis o un estado de depresión, de que pues, te decaes. Hace poquito a mí me dio el famoso COVID, ¿no? Yo soy muy sana y lo que les decía, o sea, a lo mejor o todos tenemos ciertas cargas genéticas, pero si yo tengo un estilo de vida saludable y tal, obviamente voy a evitar muchas enfermedades que pudieran desarrollarse. Entonces, pues yo así como que súper sana y todo, y me enfermé. Fue fin de año, tuvimos la reunión familiar y de hecho toda la familia se enfermó, todos estaban vacunados excepto yo, porque la verdad es que sí yo, y no es un tema del chip ni nada, sino que digo, bueno, es que sí están como muy nuevas, no están como muy experimentales y como que mejor cuido lo que hago para no enfermar. Pues bueno, me dio y pues 15 días enclaustrada, pues, sintiéndome bien sola, porque me pegó así de, ay güey, o sea, estoy aquí con temperatura y aunque estás en contacto con la familia, o sea, yo vivo sola, y no podía trabajar porque pues obviamente no voy a contagiar a todo el mundo, ¿no? Entonces fue como, pues no puedo trabajar, no voy a atender gente y eso repercutió en mi economía, entonces me dio el bajón así durísimo y dije, ay, híjole, pero pues ya lo sé manejar, entonces sí ayuda mucho, o sea, sí es una muy buena herramienta que además pues sí, también creo que es de valientes, ¿no? Que nos podamos enfrentar a todos esos demonios que muchas veces están ahí y que podamos salir adelante de ellos. Y el periodo en el que puedan transcurrir ciertas cosas, pues va a ser mucho menor. Entonces, bueno, hay dos mundos, el mundo real y el mundo simbólico. Lo que platicábamos del mundo real, pues es esto que no podemos evitar, no podemos negar y decir, no está sucediendo y yo voy a ser súper positivo y chalala y todo color de rosa, no, o sea, hay que ser también realistas, pero también hay un mundo que es el mundo simbólico. Todo lo que nosotros interpretamos y parte de esos relatos que nos contamos tienen que ver mucho con lo simbólico, con lo que nosotros le damos de valor a cada cosa. Por ejemplo, el dinero, el dinero que es algo como bien fuerte, ¿no? Que además pues todos estamos ahí como que influye en la vida de todo el mundo, porque pues vivimos en este sistema en el que pues es necesario ganar dinero, producir dinero, generar dinero, para poder tener una casa necesito dinero, ¿no? Vestir necesito dinero. Entonces, ¿qué pasa? Pues que para alguien en específico, dependiendo su experiencia vital, lo que haya vivido, todo esto de que les platicaba de la memoria a largo plazo, pues va a tener un simbolismo el dinero. Entonces quizás para una persona el dinero signifique libertad, ¿no? Signifique, bueno, yo cuando tengo dinero pues me siento con la libertad de poder hacer lo que yo quiero y de poder irme de viaje y de poder comprar las cosas que yo quiero. Pero a lo mejor para otra persona va a tener una connotación negativa. ¿Qué connotación negativa creen que pudiera tener el dinero? Ambición. Como alguien así de, pues esa persona es súper ambiciosa, pero quizás la ambición como tal no es mala, ¿no? Sino el hecho de que por ambición, o sea, no tengas escrúpulos a lo mejor. Y entonces para algunas personas, la gente que tiene mucho dinero puede tener esa connotación de, no, pues seguramente es narco, ¿no? O seguramente pues, hace las cosas medio chuecas, porque ¿por qué tiene tanto dinero? Seguramente es un explotador, explota a sus empleados y es un canalla, ¿no? Entonces, ese es el mundo simbólico. Cuando nosotros en biodescodificación aprendemos a resignificar cada una de las cosas que tenemos en nuestra vida, entonces ya podemos también cambiar esa emoción, esa idea, y con la idea y con el pensamiento cambia la emoción.
lo que les decía, por ejemplo, una persona que va al trabajo y que se lleva súper mal con su jefe, ¿no? Tiene un jefe así nefasto, de esos jefes que son autoritarios y que tratan mal a la gente, y no sé si a alguno les ha tocado, y si son jefes, no sean así, por favor, porque, o sea, imagínate, esa persona va al trabajo y tiene un jefe así, entonces, esa persona, pues por necesidad, porque dice, bueno, pues es que necesito el trabajo, necesito pagar mi renta y necesito mandar a mis hijos a la escuela, ¿no? Y todo esto, pues ahí está enfrentándose todos los días con situaciones que lo están incomodando, y entonces esa persona no traga a su jefe. Pues lo que va a pasar, según la biodescodificación, o bueno, según la medicina germánica, es que como cuando nosotros comemos algo que no digerimos bien y que nos hace daño al estómago, nosotros comemos un alimento echado a perder, bueno, va a prenderse el punto Hammer en nuestro cerebro, que va a mandar la indicación a nuestros intestinos y a nuestra flora intestinal para que produzcan más jugos gástricos, para que combatan ese alimento y podamos sanar, ¿no? Ahora, la enfermedad no es algo malo. La enfermedad en sí es un esfuerzo que está haciendo el organismo vivo para poder readaptarse y reajustarse y poder funcionar normalmente. Por eso es que también las enfermedades del alma, que son las psicológicas, las de depresión, o sea, no son malas como tal. Por eso yo no estoy bueno, a veces sí se necesita medicar porque realmente fisiológicamente no se están produciendo los químicos necesarios y hay que hacer un como equilibrio, ¿no? Hay que ayudarle al cuerpo también a equilibrarse, pero a lo que voy es que pues es como una curita, o sea, no hay que estarse tomando algo que nada más esté adormeciendo el síntoma y no estamos llegando a la raíz de la situación y trabajándola y superándola. Entonces, pues bueno, el ejemplo del jefe es eso, igualito. Va a estar el cerebro mandando estas señales a los jugos gástricos, a las hormonas, va a estar generando cortisol porque estamos bajo estrés, ¿no? Puta, es que ya me peleé con el jefe o ya me trató mal y lo que quisiera es como meterle un zape y no puedo, no tengo que ponerle mi mejor cara pues no me corren. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que pues no hay ahí un alimento echado a perder y pues está trabajando todo esto interno, y entonces ¿qué va a generar? Pues una gastritis o una colitis, ¿no? Hablando del cuerpo físico. Hablando de las emociones o del cuerpo emocional, pues va a empezar a generar tanto estrés, pues quizás también un estado de insomnio. Vamos a empezar a los hombres que están bajo mucho estrés también, que tienen que observar eso, pues se les empieza a caer el pelo, por ejemplo. Bueno, a las mujeres también, pero pues a los hombres como que sufren más de ese tema, ¿no? Entonces, por eso es importante como identificar híjole, esto me está estresando, ¿y qué hago cuando no puedo cambiar de escenario? ¿Cómo lo manejo? ¿No? Porque pues lo más padre sería ¿sabes qué? Bueno, no eres un árbol, no estás ahí plantado, no estás enraizado, pues muévete, vete de ese lugar donde no estás feliz, donde te está generando tanta ansiedad, tanta presión, tanto estrés, pero ¿y si no puedo? O sea, como que no es tan fácil tampoco, ¿no? Entonces con estas terapias podemos encontrar herramientas. Bueno, vamos a hablar un poquito del autocontrol y de la inteligencia emocional. ¿Hasta aquí no hay ninguna duda? No. Vale. Bueno, ¿qué creen que sea la inteligencia emocional? ¿De qué creen que va? Pues cómo reaccionamos ante los estímulos exteriores, ¿no? Por así decirlo. El manejo de las emociones. Exactamente. Exacto. Bueno, pues la inteligencia emocional, hay una teoría que habla que antes se creía que la gente iba a tener éxito, la gente que era muy inteligente. Y la gente que era muy inteligente lo relacionábamos con su IQ, ¿no? Decíamos, bueno, el que es como bien trucha en la escuela y que saca puros 10, ese güey es bien inteligente, y a este güey le va a ir bien en la vida, sí o sí, porque es el más inteligente. Y no necesariamente. Es más, creo que la inteligencia emocional nos garantiza más el éxito que otro tipo de inteligencias. Hay muchas inteligencias realmente. Está la inteligencia lingüística, la musical, la espacial, hay muchas, ¿no? Pero la inteligencia emocional va a ser una inteligencia que tenemos que además y que podemos desarrollar,
que nos va a dar pues una estabilidad, porque justo, como decía el compañero, es saber manejar nuestras emociones y todos estos, todo esto que nos llega de afuera, poderlo autocontrolar, o bueno, nosotros poder autocontrolarnos ante esos estímulos. Les voy a platicar un poco cómo funciona, y es que hay una teoría que según las neurociencias, y las neurociencias actuales ya están un poco como avanzadas en ese sentido, ya no hablan tanto de esta teoría, sin embargo yo quiero tocarla aquí porque para mí es importante como para que entendamos bien cómo funciona, y es la teoría de los 3 cerebros. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de los 3 cerebros alguna vez? ¿No? Bueno, tenemos el cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo con el cual compartimos con los otros animales vertebrados, y tiene que ver con nuestros procesos para adaptarnos para la supervivencia. O sea, antes nuestros anteriores humanos, ¿no? los que eran antes de nosotros, cuando iban ahí por el bosque en busca de comida, pues desarrollaron muchísimo el olfato, porque así podían identificar si un alimento estaba bien o era apto o era veneno, y podían vivir o morir. Y bueno, pues es el encargado de estos procesos como muy básicos, ¿no? El proceso límbico, el cerebro límbico, perdón, que tiene que ver con las emociones. En este cerebro actúan diferentes estructuras, que son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, el giro de cíngulo, y todas estas estructuras nos van a decir y nos van a llevar a tener emociones. Cuando un niño que está pequeño, más o menos, pues desde chiquito como hasta los 14 años más o menos, si ha sufrido de violencia, si ha sufrido de negligencia emocional, si ha sufrido cuestiones así como de abandono, de maltrato, su amígdala va a crecer más, se va a desarrollar mucho más. Entonces ese niño, cuando sea un adulto o conforme se vaya desarrollando, va a ser muy impulsivo, va a ser una persona muy impulsiva. Aquellas personas que ustedes conozcan que sean muy impulsivos y que no puedan a veces controlarse, generalmente tienen una historia así, en la cual pues, su amígdala se desarrolló más. Cuando nosotros tenemos, ahora que pasamos todo el tema de el aislamiento, que mucha gente la vivió pues muy triste, ¿no? Muy fuerte, porque pues vivieron muchos meses aislados de gente pues, que querían, no podían trabajar, todo eso, pues en los niveles de estrés que se elevaron tanto, se aumentó la amígdala y el hipotálamo disminuyó. Entonces eso lo que afecta es a la memoria. Hay problemas después para retener las cosas y empezamos a tener como faltas de memoria y así. Así de importante, ¿no? Son todas estas estructuras de nuestro cerebro. Y bueno, por último, y lo último que se desarrolló fue la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la encargada de todas las cuestiones o las ¿cómo le llaman? Ahí se me fue la palabra. Bueno, los procesos superiores, que son la abstracción, el análisis, el razonamiento, la planificación, todo esto es lo que hacemos con la corteza prefrontal. Pero ¿qué sucede cuando nosotros recibimos estímulos del exterior? Como les decía, el ejemplo del temblor, ¿no? De repente estamos aquí platicando y estamos en un edificio súper alto y empieza a temblar, y aparte estamos en México, entonces todos así como de, pues lo primero que va a llegar, el estímulo que va a llegar como a 200 milisegundos antes que nada, va a ser en el cerebro reptiliano. Entonces por eso es que se activa este sistema de ataque o huida. Esto se va a reflejar después con el límbico, por eso es que empieza a haber la asociación de las emociones de miedo, ¿no? Todo esto con las situaciones que vivimos. Y hasta después, como 800 milisegundos después, va a llegar esta información al precórtex. Entonces, hasta entonces es cuando ya nosotros decimos, a ver, no, espérate, o sea, no va a pasar nada porque este edificio está construido con tal y tal característica, y entonces es segurísimo que no se cae, a ver, tranquilo, vamos a esperar a que pase el temblor, o no sé, si vas en una calle caminando y de repente, oyes una explosión, igual, ¿no? Lo primero que es como, cabrón, o sea, ¿para dónde corro? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué se cayó? ¿Una bomba o lo que sea? Y hasta después dices, no, a ver, espérame, están arreglando la calle, no pasa nada, tranquilo.
Ojalá que pudiéramos, como seres humanos, poder activar el cerebro, primero el precórtex y después lo demás, ¿no? Porque seríamos superhumanos. Imagínate que no seríamos tan reactivos, pero pues no es así. Al final, pues las cosas funcionan de esa manera. Entonces, por eso es que la inteligencia emocional nos da esa herramienta para poder tener un autocontrol. Y es como el ejercicio. Esto se tiene que ejercitar como si fuéramos al gym a hacer pesas o hacer abdominales. Cuando los hombres o bueno, las mujeres que nos gusta hacer ejercicio, queremos como, bueno, a ver, quiero aumentar la pierna, entonces vas y es de diario y estar entrenando y súper disciplinado. Pues así es igual el autocontrol. Es algo que tenemos que estar pues ejercitando, como si fuera un músculo. Entonces nosotros cuando recibamos estos impulsos o estos estímulos, antes de reaccionar, detenerte porque tienes que esperar a que toda la información llegue y se procese de la manera correcta para que pues también actúes de la mejor manera y no cometamos tantos errores, ¿no? Como cuando nos peleamos con la pareja o tal, que es lo primero que hacemos, de repente somos súper impulsivos y le gritamos y aventamos cosas, ¿no? Entonces es como, a ver, detente. Y ahora todos estos impulsos también son aprendidos y vienen de la mano con todas estas huellas que se quedaron en la memoria de largo plazo que ya habíamos hablado. Y bueno, pues... Ay, perdónenme. Déjenme tomar agua. Entonces, bueno, pues ya casi vamos a acabar. Vamos a dejar 10 minutitos para poder hacer preguntas y comentarios. Y lo que quiero darles ahora pues es como ya algunos tips, algunas cosas prácticas que podemos hacer en el día a día, en lo cotidiano, que todo está muy padre y sí, como que, ok, ya entiendo cómo funciona mi cerebro, ya entiendo por qué a veces soy tan reactiva o reactivo, pero pues, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, uno, pues, si están pasando por alguna situación así, pues les recomiendo, obviamente, ir a terapia. La terapia no es como para gente que está loca o que está mal. Hay mucho estigma ahí como alrededor de la terapia, ¿no? O de los psicólogos y cosas así. Pero realmente yo creo que la terapia es para aquellos que queremos mejorar, que queremos tener un proceso de autoconocimiento y que queremos hacer las cosas diferentes. Porque si ya llevamos no sé cuántos años actuando de la manera que actuamos y reaccionando de la misma manera que reaccionamos, pues obviamente vamos a tener los mismos resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un trabajo profundo de pues autoconocimiento y de autorreflexión. Y bueno, pues hay muchos métodos. Por ejemplo, yo practico la meditación. Para algunas personas son cosas como raras, son cosas como así medias fumadas, pero la meditación en neurociencias, vuelvo a lo mismo, a mí me gusta mucho ver ese fundamento científico, ¿no? De, ok, está muy padre, sí, se siente muy chido, muy padre tu meditación, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿qué está pasando en mi cabeza? ¿Qué está pasando en mi cerebro? Bueno, pues la meditación lo que va a hacer es que va a desactivar ciertas áreas del cerebro que están muy vinculadas con el yo, con este yo que está contándose y está narrando toda la historia de mi vida, y entonces va a desactivar eso y de repente vamos a entrar, y eso es como de repente, porque tampoco es como que ya medito y ya voy a ser un ser iluminado y casi Buda, y no es cierto tampoco. La mente está muy cañón, entonces hasta los monjes más experimentados que además no viven en este mundo, no tienen que ir al trabajo, no tienen que pagar renta y que meditan casi todo el día, hasta ellos tienen estas desconexiones. Entonces imagínense, nosotros los simples mortales, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que se desactivan estas partes y estas áreas del cerebro que están vinculadas con el yo. ¿Y cuáles son esas partes? La ínsula y la corteza cingulada, que es el narrador, el que está todo el tiempo, es que yo, mi importancia personal, es que me hizo, es que fulanito me vio feo, es que esa vieja me cae bien mal porque, che vieja creída, mamona, es que ese güey es un nefasto, ¿no? Ese que está todo el tiempo y que además todo se lo toma personal, porque además todo lo que sucede y todo lo que hacen los demás me afecta y tiene que ver conmigo, y se apaga eso y entonces entramos en un estado de conexión muy profunda y de conexión como con los demás, y que va a generar pues empatía,
vamos a generar empatía y además un estado como de compasión, pero hasta con nosotros mismos, porque además nosotros a veces somos nuestros peores jueces, somos los más regañones y los que nos decimos más cosas, ¿no? Entonces por eso también la meditación es una herramienta importante, o el ejercicio, igual, la alimentación. A veces yo sé que cambiar hábitos es de lo más difícil, pero sí se puede, y tener fuerza de voluntad, desarrollar todas estas herramientas es importante. Y bueno, pues por último, y antes de que entremos como a las preguntas, pues quiero agradecerles que hayan venido, agradecerles por allá a quienes hayan visto la transmisión por Face, y bueno, pues también comentarles que pues yo me dedico a dar este tipo de terapias, a trabajar como muy de cerca con las personas, y también la parte física, porque yo trabajo mucho con el binomio cuerpo-mente. Creo que la mente siempre va a seguir al cuerpo y viceversa, ¿no? Entonces cuando nosotros trabajamos con el cuerpo de llevarlo a un estado de relajación, vamos a llevar a la mente también a un estado más perceptivo en el cual podemos, pues si no reprogramar, sí poder ampliar un poquito el panorama de muchas de las situaciones que vivimos y poder vivirlas desde otros lugares, porque creo que todas las cosas que suceden tienen muchos ángulos, tienen muchas aristas, se pueden ver desde muchas perspectivas, y hay que aprender a ver eso, porque a veces no nos enfocamos tanto de estar aquí aferrados a que así debe de ser, que no nos damos cuenta que podemos tener muchas alternativas y a lo mejor ahí encontrar muchas soluciones. Entonces, bueno, pues yo los invito que si les interesa, por ahí les voy a dar también mis datos, o con cualquier otro terapeuta también, o sea, hay muchos terapeutas súper buenos aquí en la ciudad, pueden ir con quien ustedes quieran y que trabajen mucho en ustedes, y sobre todo en conectar mucho pues con esa parte del amor, ¿no? hacia ustedes. Y ya voy a empezar con esta parte hippie, pero es real, el amor es una fuerza bien poderosa que mueve y mueve muy fuertemente. Entonces pues les agradezco mucho, allá a Facebook también, y pues vamos a pasar a las preguntas. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Yo sí. Yo quisiera tomar el curso de descodificación. A mí mi hermana me lo recomendó mucho, ella lo tomó en México, pero sí más o menos fue como de 2 años, más o menos, la descodificación. Sí. Y la verdad, bueno, yo ya había consultado con alguna terapeuta, pero por circunstancias de la vida ya no pude seguir con ella. Okay. Y ese era más como mi interés en esa cuestión. Obviamente igual primero terapia o no sé, ¿no? Sí. Esa es mi duda, sí. Sí, bueno, te puedo pasar los datos de... Hay una escuela en México que se llama Chapingo, que son especialistas en estos temas, como de medicinas complementarias, por llamarlos de alguna manera, y son muy buenos y tienen gente súper capaz. Yo no doy cursos, la verdad, pero sí doy terapias, entonces... O sea, aquí en Querétaro no hay gente. Sí, también te investigo. Bueno. Te investigo. Yo estudié en Chapingo, pero te investigo aquí en Querétaro, debe de haber. Sí, está bien. Gracias. Hola, buenas noches. Contestando a la pregunta, la Universidad Chapingo está autorizada para este tipo de cursos, es la mejor universidad que hay. De hecho, la mejor Más en universidad. cambio, aquí en Querétaro está la maestra Minerva Ibáñez. Yo tomé el curso de descodificación con ella. Es un curso bastante pesadito, varios meses, fueron como 8 meses, sí. Y está verdaderamente increíble. Yo les recomiendo ampliamente a Minerva Ibáñez, a todos ustedes, porque nos abre un mundo de infinito de posibilidades. Sí, es súper interesante, muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Por allá querías... Me dio una pregunta de Lisa. Sí, perdón. No. Dime. Entonces la biodescodificación sería como desprogramarnos de, digamos, de todo lo que trae nuestra mente, ¿no? Digamos, de los traumas y todas las situaciones. Y es volvernos a programar. Sí, claro, como si fuéramos computadoras. Sí, casi. sí. Sí, pues mira, eso de programar y desprogramar no es más que lo que les decía, de poder resignificar ciertas cosas, ¿no? Porque las cosas que nos suceden, a lo mejor para alguien puede ser algo muy traumático y otra persona lo puede manejar muy bien. Entonces no es como que, pues es muy subjetivo. Sí, se le da una resignificación, no un autoengaño, porque no, tampoco, pero un poquito más desde la visión y desde la perspectiva amorosa, ¿no? Es decir, bueno,
A lo mejor supongamos que tenemos una historia fuerte con nuestros padres, que generalmente de ahí es la raíz también de muchas situaciones, pero cuando nosotros entendemos que ellos como seres humanos pues también tienen su propia historia, que ellos también están aprendiendo y tienen sus cosas, como que empezamos a quitarle tanta parte de victimismo quizás, y entonces de eso se trata. ¿Alguien más? Te quiero preguntar, Claudia. Sí. Si estamos hablando, me llega la pregunta, ignoro todo esto, ¿no? Si estás hablando que eres energía, que la energía se transforma, puede transformar las células. Aparte la carga histórica, por ponerle algo, ya tienes ciertas células que se mueven de una manera y que se activan o desactivan de acuerdo a los eventos que tú vives día con día. Okay. Ajá. Y que estamos cargadas de este entorno social, cultural y religioso que de alguna manera nos limita y nos ata a tener un comportamiento poco asertivo, porque no hemos desarrollado este sistema que tú nos mencionas. Entonces, para entender la descodificación, para entenderla es que, o sea, en sí, no la profundidad de encima, o sea, más adentro. Es al final del día, si estás hablando que la historia de cada uno es totalmente independiente, de acuerdo a lo que ya hablamos, entonces ¿es para qué? En sí es para qué. Pues es para, bueno, cuando tú tienes un trabajo de autoconocimiento, uno, pues puedes entender de dónde vienen muchas cuestiones que a lo mejor tienes de manera conductual, que es lo que les decía, ¿no? Yo me enfoco mucho en la parte de la conducta y de las emociones, porque además es lo que estoy estudiando. Entonces, muchas veces no sabemos ni por qué actuamos como actuamos. Sí. Entonces, de entrada, pues ese es el primer paso, ¿no? Tener un acercamiento de un autoconocimiento. Cuando el conocer es una herramienta o es el punto de partida para poder hacer cambios. Y obviamente la idea es hacer cambios en positivo, ¿no? ¿Para qué? Pues para vivir mejor, para vivir más tranquilos, para vivir, tener una calidad de vida. ¿Para estar más adaptado? Pues quizás no le llamaría adaptado porque... ¿A lo que te pasa? ¿O qué? Ajá, o sea, pues tener más herramientas para poder gestionar mejor tus reacciones y tus acciones ante aquello que te pasa. Y tiene que quizás, ver... y quizás aquello que te pasa también, dimensionarlo de una manera correcta, ¿no? Que no se vaya a hacer como un monstruo así que te aplaste y... No, o sea, más bien es eso, como tener las herramientas para estar en tu centro, estar equilibrado, equilibrada. Y si partes de la teoría que tú te generas todo lo que sucede, o sea, yo me generé agarrar el carro, venir y llegar, ¿no? Sí, o sea, tomaste la decisión finalmente y actuaste en consecuencia a lo que tú querías hacer. Yo no estoy de acuerdo que nos generemos todo lo que nos sucede, ¿eh? O sea, no estoy de acuerdo con eso. O sea, para mí no es así. Pero sí nos generamos la manera en cómo reaccionamos ante aquello que nos sucede. Cuando no esté en nuestras manos. Incluso cuando no esté en nuestras manos, tener la capacidad de aceptar eso y decir, bueno, esto ya no está en mis manos. Lo acepto y lo suelto también. Y a lo que sigue, ¿no? ¿Cuántas veces nos quedamos como aferrados a ciertas cosas porque es como casi a huevo que yo quiero? Y... Porque hay quien maneja la teoría que vivo aquí, perdón, maneja la teoría de dices, ay, bueno, ¿qué quiero? Quiero lograr la plenitud, ¿no? Cuando tengo la plenitud ya estoy así súper bien. Pero nunca vamos a llegar a eso. Pues, ¿cómo crees, no? O sea, de alguna manera, plenitud para mí significa algo, para ella significa algo y así, ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué? Es bien humano, porque es bien humano el hecho de que todos queremos llegar a la plenitud. ¿Y qué crees? Que es bien humano que nunca vamos a estar satisfechos. Como humanos, así somos. O sea, logramos algo y es como, ok, ya llegué, o sea, como el objeto de deseo. El objeto de deseo, cuando lo logras o lo consigues, pierdes toda la... Sí. Es un reto que tienes y lo cumples y dices, ah, ya no me encantó. Exacto. ¿Qué sigue? ¿Qué quiero? ¿Qué más quiero? ¿Qué más puedo? Somos seres ¿Qué más así, sé? ¿no? Ajá. Como que eso es muy parte intrínseca de nuestra forma. Muy gracias. ¿En qué consistiría la inteligencia lingüística? La inteligencia lingüística, pues aquellos, los que son oradores,
que tienen una capacidad de pensamiento rápido, de hablar rápido y de además saber decir las cosas de la manera en que la gente entienda, ¿no? Porque muchas veces hay gente que puede tener una capacidad muy rápida de pensamiento, pero es muy analítica y entonces habla más lento. O hay gente que puede tener al revés, ¿no? No es tan analítico y hablan como muy rápido, hasta se atropellan las palabras. Eso es como la inteligencia lingüística. La musical, pues la gente que como que dices, ay, nació con el don de la música y como que de hoy tiene mucho oído. Bueno, tiene esa inteligencia muy desarrollada. La espacial, la gente que se dedica a las artes plásticas, a la pintura o los arquitectos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Cómo se trabaja? Nos hacen una pregunta en redes: ¿cómo se trabaja para descodificar o transformarlo? La misma persona pregunta cuáles son las herramientas, cómo los ejercicios. El señor Carmona Rodríguez. Muy bien. Listo. ¿Qué tal, señor Carmona Rodríguez? Pues, ¿qué le parece que ahorita platicamos de algunas herramientas, de algunas técnicas como meditación, como... Perdón. Hay algo que a mí me gusta mucho utilizar, que es el ejercicio de la escritura también, de poder aterrizar cuando traemos alguna cuestión aquí, algún conflicto, ¿no? En el plano mental, ya que hablábamos del plano físico, mental, energético, cuando traemos un tema aquí en el plano mental que no encontramos la solución o que pues no nos deja tranquilos, nos quita el sueño, ¿no? Entonces aterrizarlo con la escritura es un muy buen ejercicio también. Y pues es un trabajo todos los días, realmente no es magia, no es como que ya en una sesión no, es estar como muy conscientes de todos nuestros procesos internos y trabajarlo. Sí. Otra pregunta, digamos que tengamos, se nos presenta no sé, porque hablabas hace rato de que el cuerpo, la mente es muy fregona, por así decirlo. Porque cuando tenemos un evento traumático, regularmente el cuerpo graba olores, sabores, la sensación térmica inclusive y demás. Y alguna de esas situaciones puede accionar y llevarte a ese momento, por así decirlo. De hecho. Ahí, sí, ¿cómo podríamos utilizar eso? O sea, ¿cómo reaccionar? ¿Qué recomendarías tú, por así decirlo, como mecanismo? Ok, yo le llamo conciencia. Está como ya muy, esa palabra o ese concepto ya como de, ya otra vez, conciencia, ¿no? Pero realmente es eso, conciencia es, bueno, lo que funciona muy bien es como regresar al cuerpo, ¿no? Cuando nosotros vivimos esos momentos como de asociativos, nos vamos un poco de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente se va al recuerdo, ¿no? A estar asociando como de, a ver, espérame, aquí hay peligro porque recuerdo que cuando, ¿no? Y además ni siquiera es un proceso consciente, porque todo está sucediendo como en un plano muy diferente. Entonces, es como regresar al cuerpo, volver a estar, a ver, el autocontrol, el frenar los impulsos, ¿no? Lo que hablábamos de los cerebros, de ya recibí la señal, a ver, me freno y regreso al cuerpo. Yo toco mucho mis manos, por ejemplo, y es como de, ok, estoy aquí y ahora, y empiezo, o sea, según yo, ese es el ejercicio que hago yo, ¿no? Pero para cada quien es diferente. Y yo digo, bueno, ok, estoy habitando aquí mi cuerpo, y aquí estoy yo y estoy bien, y todo lo que está sucediendo está bien, aquí y ahora todo está bien, ¿no? Esa es una herramienta muy buena, volver a habitarte por completo. Gracias. ¿Sí te ayudó? Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Porque ya nos vamos. Nos hacen otra pregunta en redes. Ajá. Alguien creo que se conectó un poquito después. ¿Qué síntomas manifiesta la depresión y qué tipo de niveles de depresión existen y cómo se trata? Bueno, pues hay muchos niveles de depresión. La depresión no es como de un día a la mañana, es un estado de tristeza profundo o de decepción o de invalidez, sobre todo de tristeza. La tristeza, ojo, es la emoción que más glucosa absorbe en el cuerpo, que más energía cerebral gasta. Por eso cuando una persona está muy triste o lloró mucho, después se duerme, después se siente así como súper cansado. Entonces, bueno, contestando a la pregunta, es después de un estado
constante y prolongado de alguna emoción como estrés o como tristeza, y entonces puedes empezar a tener síntomas como pues decaimiento. Bueno, primero empiezas como con insomnio, es muy típico que empecemos a tener un descontrol en nuestros procesos de sueño y en nuestros circuitos, ¿no?, de sueño. Eso se empieza a alterar, insomnio, pues básicamente hasta que ya una depresión crónica, pues es literal, no encuentra sentido a la vida. Ojalá que a nadie de ustedes les suceda, pero es de despertar y decir, es que ¿para qué hago todo lo que hago? O sea, ¿para qué me paro? ¿Para qué me baño? ¿Para qué voy al trabajo? O sea, ¿para qué? ¿No? Es como, se acaba cualquier ilusión de lo que antes te gustaba, se acaba cualquier ilusión de lo que pudieras hacer, ya no hay una proyección tanto a futuro, ¿no? Lo que a veces nos impulsa a hacer cosas, de decir, pues es que empiezas a planear, de que me quiero ir de vacaciones, o ¿qué voy a hacer este fin de semana? Simplemente, ¿no? Pues me quiero ir a ver con mis cuates, o voy a ver el fútbol, o me voy a ver a mis amigas y echarme unas margaritas, eso se acaba, o sea, de plano, y se te acaban las ganas de vivir. Esa es una depresión ya muy severa. Ahí yo sí digo, la verdad es que yo sí estoy muy de acuerdo con la medicina alópata cuando ya hay una situación de alguna enfermedad, ya sea física o emocional o psicológica, pues sí, obviamente hay que seguir un tratamiento, ¿no?, de medicamentos, pero siempre trabajando a la par con este tema emocional, sí, para llegar a la medicina. Pues si dieras tus redes, ¿dónde te pueden contactar? Claro, bueno, pues les dejo mi teléfono por aquí, es el 442-347-5180, 347-5180, y en redes estoy, tengo mi fanpage, que yo me dedicaba a dar terapias físicas, entonces estamos como descontracturas y alineación de vértebras, así se llama mi página. Bueno, cuando la hice me dijeron, tienes que poner las palabras clave, entonces fue eso. Y pero sobre todo por WhatsApp, por ahí yo creo que es muy fácil la comunicación, por ahí podemos comunicarnos en caso de que estén interesados, por yo también. Y ¿así se llama, descontracturas y alineación de vértebras? Sí. Y también les platico, voy a hacer mi comercial rápido antes de que nos vayamos. Quise llevar todo esto también a las empresas, ¿no? Porque creo que pues que no se quede nada más como en sino que también los empresarios hagan conciencia de que pues las personas, que es su recurso más importante, son personas que tienen situaciones en sus casas, situaciones personales que inevitablemente pues van a impactar en el tema laboral. Entonces estamos llevando también con un proyecto que se llama Galia, todo esto a empresas también, si ustedes son empresarios, si les interesa por allá, si son empresarios, si les interesa poder llevar a su gente actividades, capacitaciones, talleres, para que puedan estar pues en su centro, para que puedan gestionar sus emociones, todo este tema del estrés, pues con mucho gusto también les podemos dar información en el mismo número. Y tenemos un grupo de gente súper capaz, con mucha experiencia, clientes como Bingo, Chedraui, ya hice mi comercial, perdón, gente, pero pues empresas como monstruosas, ¿no?, que ya confiaron en nosotros, y pues la idea es sumar y poder aportar valor a toda la gente que quiera compartir. Y pues sin más, entonces ya me despido. Muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por su tiempo, y pues es un placer haber estado con ustedes. Gracias. Hola, buenas noches. Me agarraron a la carrera, vengo de la carretera y vengo escuchando justamente en Facebook muchos temas muy interesantes. Cuando yo conozco a Claudia, obviamente son temas que pareciera que los abogados estamos un poco resistentes a escuchar estos temas, y yo le decía, ¿cómo podemos relacionar el tema del abogado con el tema de la biodescodificación? ¿Y cómo nos sirven estas terapias? Porque al final de cuentas son unos procesos muy paulatinos, pero que sirven mucho, y sobre todo porque al final de cuentas trabajamos por el dinero, trabajamos por bienes, trabajamos por casas, por muchas cosas que pasan en la vida, y luego nos descuidamos, que viene siendo la salud, ¿no? Y la salud está totalmente relacionada con estos temas,
Obviamente, biodescodificación no es un concepto para mí fácil de entender, no es fácil, no lo logras entender. Pero una vez que vas en esos procesos, puedes ir avanzando. La idea del instituto es también romper ciertos esquemas, ¿no? Siempre estamos trabajando con leyes, estamos trabajando con códigos, con argumentos, y estos temas que parecieran que solamente los deben de tocar los psicólogos, o solamente que tengas un problema, se deben de abordar. La intención del instituto, por lo menos en este año 2022, y que esperemos que se acabe lo de la pandemia, es generar esa parte de la humanización y que nosotros generar ese cambio a través de estos programas y poder transformar muchas cosas. O sea, no es posible que hoy los juzgados estén saturados de temas familiares, que no se puedan resolver los asuntos precisamente por tantos conflictos, precisamente porque no entendemos nuestras emociones de coraje, nuestros odios, nuestros rencores. Y eso, cuando nosotros lo capitalizamos y lo entendemos, entonces podemos trabajar. La idea de estas pequeñas reuniones, estos pequeños grupos, es precisamente que vayamos creando conciencia y que cuando coincidamos en un asunto, ¿verdad?, podamos irlo resolviendo de la manera más pronta, precisamente para no afectar ni a menores, ni a familias, ni patrimonios, y al final de cuentas se den asuntos sucesorios y testamentarios que duran años y al final de cuentas se mueren, ¿no? Entonces, ¿de qué les sirvió tantas situaciones que no utilizaron? Yo les quiero agradecer el tiempo que nos brindan siempre en el instituto. Es la primera capacitación que iniciamos, con esto arrancamos prácticamente el año. Las personas que están en Facebook les agradecemos los comentarios y que nos sigan en redes sociales. Y Claudia, pues, no hay más que agradecerte nuevamente. Y el mejor reconocimiento es, pues, nuevamente el aplauso y tenemos para ti. Por favor, nos regalan una foto grupal. Sí, ¿con el teléfono? No, pásame por favor. Ay, no, así, ¿no? ¿Selfie? No, para allá. No, ¿Para acá? Ok. la hacemos siempre grupal. Señor.